Ya que realizamos la introducción al movimiento parabólico de caída libre, hoy vamos a hacer el primer ejercicio y como siempre, el primer ejercicio de cada tema lo resolvemos muy despacio y siguiendo pues toda la teoría que miramos en el primer video. El ejercicio nos dice lo siguiente: un balón que es pateado por un jugador formó la siguiente figura realizando un movimiento parabólico de caída libre. Calcular el tiempo de vuelo del balón. En este caso, nuestro enunciado viene con una figura, con un dibujo, ¿sí? Entonces nos dice, un balón es pateado, listo, aquí está el balón, y nos dice que cuando es pateado forma la siguiente figura. Nosotros sabemos que cuando es pateado forma una especie de parábola, ¿cierto? Hasta que vuelve y cae en un punto diferente. Nos dice entonces que formó la siguiente figura. La figura también nos da algunos datos. Por ejemplo, nos da la velocidad con la que fue pateado, que fue de 100 metros por segundo, la velocidad inicial. Y también nos da el ángulo que formó con respecto al eje X, que en este caso es 30 grados. Nos dice entonces calcular el tiempo de vuelo. ¿Qué significa cuando nos dice calcular el tiempo de vuelo? Que nosotros calculemos cuánto fue el tiempo que se demoró en hacer todo este recorrido hasta que volvió y cayó. Para poder resolver este ejercicio nosotros debemos analizar qué tipo de movimiento es que necesitamos analizar. Si un movimiento horizontal o si un movimiento vertical. En este caso, si nosotros lo analizamos horizontalmente, tenemos un punto de inicio, ¿cierto? Un punto obviamente final, que se va a mover en línea recta y que la velocidad va a ser constante. Mientras que en el eje vertical nosotros vamos a tener una velocidad inicial, ¿listo? Una determinada altura, un punto de altura máxima y desde ese punto de altura máxima vuelve y cae nuestro balón. Entonces, ¿por qué no nos serviría el movimiento horizontal? Básicamente porque si nosotros lo analizamos horizontalmente, vamos a estar diciendo que la velocidad, ¿cierto? Siempre fue constante, cuando realmente en el eje horizontal no lo es. Y es que estamos diciendo calcular el tiempo de vuelo, es decir, nosotros necesitamos saber cuánto tiempo se demoró en subir y en volver a bajar. Analizándolo horizontalmente no nos sirve, verticalmente sí nos serviría. Entonces vamos a recrear este movimiento, pero solo analizándolo de forma vertical. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos mi balón, listo, y nosotros sabemos que nuestro balón subió, listo, hasta un determinado punto en el aire y una vez subió, llegó a su altura máxima, vuelve y cae. Entonces, si nosotros sabemos cuál es el tiempo que demoró hacer todo este recorrido, perfectamente tenemos el tiempo de vuelo. ¿Cómo hacemos entonces para analizarlo? Nosotros sabemos que hay un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Vamos a determinar y vamos a dividir esos tramos en diferentes partes. Vamos a dividirlo entonces, que el punto inicial la llamamos punto A, que en el punto de altura máxima es el punto B y que en el punto final es el punto C. Entonces, como a mí me piden el tiempo, ¿sí? Yo lo que voy a analizar es de la siguiente forma. Voy a calcular el tiempo de A a B, ¿listo? Y una vez tenga el tiempo de A a B, vuelvo y analizo el tiempo de B a C. Una vez ya tenga el tiempo de todo este recorrido, ya puedo obtener el tiempo total, el tiempo de vuelo. ¿Por qué los dividí en tramos? Porque nosotros por el momento vamos a utilizar las fórmulas escalares. Y las fórmulas escalares solo nos permiten analizar cuando un objeto sube o cuando un objeto baja, ¿sí? Desde una altura hacia abajo o desde abajo hacia una altura. Todavía no vamos a entrar en el tema cuando hacemos todo el recorrido completo, porque para eso existen las fórmulas vectoriales que por el momento no las vamos a utilizar, ¿sí? Por el momento no las vamos a utilizar. Vamos a utilizar entonces las fórmulas escalares que vimos anteriormente. Entonces, básicamente, lo que yo necesito es, primero que todo, calcular el tiempo de A a B. Pero entonces, ¿cómo hago para calcular el tiempo de A a B? Con esta información. Bueno, recordemos que para nosotros poder empezar a analizar el movimiento parabólico, necesitamos descomponer esta velocidad en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Nosotros no podemos utilizar
esta velocidad inicial para poder analizar un movimiento vertical, sino que debemos descomponerla, ¿sí? Debemos descomponer. Si nosotros pasamos entonces esta velocidad en un plano cartesiano, ¿sí? Podemos mirarla cómo se descompone, o bueno, más bien cómo se va a representar en los ejes X y Y. Y recordemos que para nosotros poder descomponer dicha velocidad en esos dos ejes, utilizamos una de estas dos fórmulas, o las dos fórmulas, ¿sí? Velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, recordemos el ángulo que forma con respecto al eje X, y la velocidad inicial en Y es algo muy similar, la velocidad inicial por, en este caso ya no es el coseno, sino el seno de el ángulo. Habíamos dicho entonces que como vamos a analizar el tiempo verticalmente, ¿listo? Entonces esta velocidad en X no la voy a necesitar, ¿sí? Solo voy a necesitar la velocidad en Y, la velocidad totalmente vertical. Utilizamos entonces la fórmula para descomponer la velocidad en el eje Y, en el eje vertical, ¿listo? Y reemplazamos los datos, velocidad inicial, que son 100 metros sobre segundos, por el seno del ángulo que forma con respecto al eje X, que en este caso son 30 grados. Aquí podemos proceder de muchas formas. Si ustedes tienen una calculadora científica, pues pueden de una vez determinar eso en su calculadora. Recuerden que la calculadora debe estar en grados para que eso les dé el resultado correcto. ¿Listo? En grados, no en radianes. Y si no tienen calculadora, pueden utilizar la tabla de las razones trigonométricas que son notables, ¿sí? En este caso, hasta la tablita nos va a decir que el seno de 30 es igual a 1 sobre 2 o a 1 medio. Muy sencillo entonces. 100 por 1 medio, eso va a dar 50. Por lo tanto entonces, la velocidad en el eje Y es igual a 50 metros sobre segundo. Allá va entonces la velocidad en Y. Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos, obviamente, la velocidad que la acabamos de encontrar. Tenemos, como siempre, la gravedad, porque recordemos que lo estamos analizando de forma vertical, ¿sí? Un movimiento vertical de caída libre. Entonces, obviamente la gravedad va a estar presente. Y como dijimos anteriormente, lo que vamos a buscar es el tiempo de A a B, el tiempo de vuelo. ¿Será que con estos dos datos, y obviamente con esta incógnita, podemos resolver algo? Pues ahí es complicado. Recordemos que para las fórmulas escalares, nosotros siempre necesitamos al menos 3 datos, ¿sí? Siempre vamos a necesitar 3 datos para poder hallar una incógnita, y en este caso solo tenemos 2 datos. ¿Será que no se puede resolver? Aquí nosotros estamos olvidando una cosa, ¿sí? Y es que del punto A al punto B ya sabemos con qué velocidad inició, pero ¿con qué velocidad terminó? Esa es una de las propiedades del movimiento vertical. Recordemos que en el punto máximo, aquí en este caso en el punto B, va a haber una velocidad instantánea en donde va a ser igual a 0. Entonces, como solo nos estamos concentrando en el tramo A-B, la velocidad final va a ser 0. Y con eso ya completaríamos los 3 datos necesarios para poder ahora sí aplicar una de las 4 fórmulas. Ahora sí, ya con los datos necesarios para poder hallar el tiempo, debemos elegir una fórmula. Esta era la única fórmula que nos permitía, con los datos que teníamos, poder calcular el tiempo. Así que copiamos esa fórmula y reemplazamos los datos que ya teníamos, ¿cierto? Velocidad final, que es 0, igual a la velocidad inicial, que es 50, más o menos, recordemos, menos si el proyectil sube y más si el proyectil baja. En este caso estamos analizando desde el punto A al punto B. Entonces estamos viendo que nuestro balón está subiendo. Por lo tanto entonces utilizamos el signo menos. Entonces menos gravedad 9,81 metros sobre segundos cuadrados por nuestra incógnita, el tiempo de A a B. Como dije entonces anteriormente, por ser el primer video, pues voy a hacer el despeje paso a paso, más sin embargo, conforme vayamos avanzando, este procedimiento lo vamos a ir haciendo mucho más rápido. ¿Cómo decimos entonces para poder despejar? Lo primero que vamos a hacer es este 50 metros sobre segundo, pasarlo al otro lado de la igualdad. Y como tiene signo positivo, pasa con signo negativo. Y este 0, pues como no me va a sumar ni a restar, simplemente lo quito de ahí, para que no me genere ya más inconvenientes. Entonces, este 0 lo quito y aquí al otro lado me quedaría menos 50 metros sobre segundo.
Ahora el siguiente paso, y ya para poder dejar este tiempo AB totalmente despejado, vamos a mover este menos 9,81, ¿sí? La gravedad. Ojo, aquí no pasa de menos a más. Mucho cuidado con eso, porque antes de estar restando o tener el signo negativo está multiplicando. Así que realmente esto sí pasa al otro lado, pero a dividir y con el signo negativo. Recordemos que en física, aparte de operarse los números, pues también se operan lo que son las magnitudes, ¿sí? En este caso entonces nos quedó menos 50 metros sobre segundos sobre menos 9,81 metros sobre segundos cuadrados. ¿Cómo se cancela esto? Muy sencillo. Los metros se van a ir con estos metros de acá, ¿vale? Y aquí, los segundos de acá arriba se van a cancelar con uno de los 2 segundos que están acá abajo. ¿Listo? Aquí tenemos segundos cuadrados, es lo mismo que decir segundos por segundos. Entonces, estos segundos se van con este cuadradito y el resultado de esta división nos va a quedar en segundos. Algo que es lógico sabiendo que nosotros estamos hallando un tiempo, ¿sí? Y el tiempo en el sistema internacional se denomina en segundos. Entonces, aquí, menos por menos más, 50 dividido 9,81, eso nos da aproximadamente 5,09 y aquí nos da en segundos. Ya tenemos entonces el tiempo de vuelo del tramo AB, ¿cierto? Más sin embargo no hemos acabado porque nos dice cuál es el tiempo de vuelo total, es decir, una vez subió y cuando estaba en su altura máxima, una vez cayó. Así que básicamente aquí tenemos la mitad del tiempo. Lo que nos falta entonces es por hallar el tiempo que hay de B a C, ¿sí? Este tramo BC. Y ustedes ahí es donde dicen, otra vez nos toca hacer lo mismo. Pues no, muchachos. Recordemos que estamos analizando como si fuera un movimiento vertical de caída libre. Y ese movimiento tiene unas ciertas propiedades. Una de esas propiedades, ¿cuál es? Que el tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada. ¿Con esto a qué me refiero? Que ese tiempo que acabamos de hallar del tramo AB es el mismo tiempo que el tramo BC. Entonces, el tramo BC, ¿cuánto equivale? A 5,09 segundos. Entonces, sabiendo que el tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada, ¿qué hago yo para poder hallar el tiempo total? Pues muy sencillo. Lo que hago es sumarlos. Y una vez sume estos dos tiempos, ya tengo el tiempo total de vuelo del balón. Hagamos entonces ese último paso. Resolvemos entonces esa última parte. Como dijimos, el tiempo de subida era el mismo tiempo de bajada. Por lo tanto, si lo sumamos, nosotros tenemos el tiempo total. Eso significa tiempo total. Ustedes pueden haberlo llamado de otra forma, por ejemplo, tiempo de vuelo, TV, como ustedes quieran, ¿vale? Esto es solo unas siglas para determinar que ese es mi tiempo total. Entonces, 5,09 del tramo de subida más 5,9 que es el tramo de bajada, eso nos da como resultado 10,18 y por ende 10,18 segundos son el tiempo total de vuelo del balón. Como miramos entonces el movimiento parabólico, lo primero que debemos analizar es qué movimiento necesitamos nosotros analizar, qué tipo de movimiento es un movimiento vertical o un movimiento horizontal, necesitamos nosotros averiguar, ¿sí? En este caso solo necesitamos el movimiento vertical, entonces por eso lo analizamos como si fuera un movimiento vertical de caída libre. Y de ahí para allá pues ya creo que a ustedes se les hace algo familiar debido a que el movimiento vertical de caída libre es el último movimiento que vimos antes de entrar a este. Por ende entonces, este es el primer ejercicio de movimiento parabólico de caída libre.